Justificar la improcedencia de 39.724 solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores de personas residentes en el extranjero. Estas personas no están perdiendo su derecho al voto, no se les está excluyendo de la posibilidad de votar. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México. Yo creo que ya llegó la hora que se abra la caja de Pandora y que se sepa qué realmente pasó en el piso 14. Hay testimonios de periodistas serios de cómo se manejaba la justicia desde el Poder Judicial. Esta idea de que Morena está en contra de la inversión, que está en contra de la iniciativa privada es falsa. Por supuesto que nosotros queremos que haya inversión, nada más hay que ordenar. Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición que hoy gobierna. Diputados, senadores, están ustedes en la herradura de la democracia. Momentos inéditos estamos viviendo en esta jornada electoral que va a concluir con la votación de usted y la mía el próximo 2 de junio. Pero vámonos directamente hasta el estado de Veracruz, donde la candidata de Morena, Rocío Nale, exsecretaria de Energía, está siendo señalada con documentos de no haber declarado algunas de las propiedades importantes. También sobrepasa con mucho el valor de estas propiedades, de sus ingresos como funcionaria de Petróleos Mexicanos primero y luego como legisladora y después como exsecretaria de Energía. Aquí la información. La candidata a la gobernatura por Veracruz, Rocío Nale, ha estado en el ojo del huracán debido a las publicaciones que ha hecho el empresario veracruzano Arturo Castañé en relación a su patrimonio y riqueza personal. A su salida de Petróleos Mexicanos, Rocío Nale incursionó en la política. En 2012 fue candidata a diputada federal por el Distrito 11 con sede en Coatzacoalcos. En el 2015 fue elegida diputada por ese mismo distrito y nombrada coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. En el 2018 fue electa senadora de la República por Veracruz como primera fórmula, cargo al que pidió licencia en noviembre de ese mismo año para incorporarse como secretaria de Energía. Con base en lo publicado por Arturo Castañé, en el 2014, antes de su cargo como diputada federal, tenía una propiedad en Coatzacoalcos con una superficie cercana a los 300 metros cuadrados, por la que no pagó cantidad alguna. Esta vivienda es colindante con su residencia en el municipio veracruzano. Sin embargo, el inmueble la candidata lo declaró como terreno rústico, a pesar de tener construcción. Ya como diputada federal y coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso, adquirió el departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, por un valor de 28 millones de pesos. En el año 2020, siendo secretaria de Energía, liquidó en su totalidad el préstamo hipotecario con el que adquirió el departamento. Para el 2019, como titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale adquirió una casa en el fraccionamiento El Country en Villahermosa, Tabasco. El valor comercial de la vivienda ronda los 12 millones de pesos. Con base en las fechas de compra-venta, Rocío Nale tenía 2 meses de haber rendido protesta como secretaria de Energía. En cuanto a la casa de El Dorado, y que está a nombre de una sobrina, este fue adquirido en el año 2020 a un costo de 4.970.000 pesos. La casa que se construyó sobre ese terreno tiene un valor cercano a los 50 millones de pesos. En el 2021, José Luis Peña, esposo de Rocío Nale, adquiere un terreno en el fraccionamiento El Dorado con una superficie de 555 metros cuadrados y un valor de 7 millones y medio de pesos. Con base en su última declaración patrimonial, Rocío Nale reportó haber recibido 1.252.163 pesos en todo el año 2023. Para Mega Noticias, Eduardo Manzanares Retana. Del SAT. A quien le interese es pública y puede verlo ahí. Yo ya puse en la carta cuáles son mis propiedades y yo no creo que sea un delito o algo arrendar o rentar una casa donde uno quiera. No creo. Y los recibos de luz, pues ya hasta me publicaron el de recibo de la luz de la casa de Coatzacoalcos de enero, cuando yo he andado en gira y pues yo no estaba en la casa y era de 800 pesos.
precisamente porque ando de gira. Pero este tema es el nivel que hablo. Es el nivel que hablo. No voy a bajar el nivel político en Veracruz porque los veracruzanos y las veracruzanas no nos lo merecemos. Y a mí no me molesta que me digan si nací en otro estado porque no tiene nada de malo. Aquí en mi gobierno no va a haber clasismo, no va a haber discriminación y no va a haber racismo. De eso me voy a encargar de trabajar todos los días. Por ejemplo, más de 2 millones de veracruzanos están fuera de territorio y yo quiero que a esos 2 millones, en donde estén, los traten con respeto. Así es que voy a empezar a respetar a todos los que están aquí. Esto es en vivo, está escuchando usted a Rocío Nale, ahí frente a los medios de comunicación allá en el estado de Veracruz, acompañada del presidente de Morena, bueno, tratando de explicar, sí, ya escuchó usted, que todo está en orden, de que no tiene nada de malo. Sin embargo, si saca usted cuentas de todo lo que ella recibió de salario como legisladora desde el 2012, pues no le alcanzaría para tener todas las propiedades que tiene. En fin, esto es parte precisamente de este entorno de denuncias que se han presentado en el marco de la campaña electoral. Hoy el empresario que ha venido aportando los documentos, las pruebas de estas propiedades, que es Arturo Castañé, acudió personalmente acompañado por su abogado para interponer ante la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos contra la candidata de Morena, PT y del Partido Verde, precisamente Rocío Nale, y su esposo José Luis Peña por su presunta responsabilidad en los delitos de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades y enriquecimiento ilícito. Castañé acudió este jueves a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la colonia Doctores en la Ciudad de México para presentar la denuncia dirigida a la titular de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Al salir de la sede de esta fiscalía, habló para medios de comunicación y externó que confía en que México se haga justicia. Aquí venimos a señalar los probables hechos de corrupción. Es un hecho, con el sueldo de la señora no da para los bienes que ella y su esposo tienen ya en propiedad. Y hasta Veracruz, hasta el puerto. Vámonos con Eduardo Manzanares, director de Mega Noticias allá en este puerto de Veracruz, que nos pone al día del avance de estas investigaciones, de estas denuncias, de lo que acaba de decir Rocío Nale, Eduardo, y cómo van las campañas en busca de la gubernatura del estado de Veracruz. Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto, al igual de la audiencia de Mega Noticias. Pues una campaña bastante ya politizada en el aspecto de lo que podemos vivir en la postelección, es decir, y dependerá desde mi punto de vista de los márgenes de diferencia entre el primero y segundo lugar. Es decir, que podríamos ver una elección en Veracruz muy competida, pero también judicializada. Insisto, dependiendo de la diferencia entre el primero y segundo lugar. Esto probablemente incluso suceda en la federal. Pero, bueno, pues acabamos de escuchar a un Arturo Castañé que ha venido señalando las propiedades de Rocío Nale, y déjame, por lo que escuchamos en vivo de la propia candidata de la alianza de Morena, PT y Verde Ecologista. No tiene nada de malo rentar una casa donde uno quiera. No tiene absolutamente nada de malo poder vivir bien. Lo que llama mucho la atención es este doble discurso de la austeridad. Pregonan una austeridad, pero ostentan una riqueza que muy difícilmente se podría demostrar que con el salario de un servidor público se puede adquirir. Y esto tenemos un botón de muestra con Rocío Nale, pero tenemos muchos botones de muestra en nuestro país. Raúl, no hay político de alto nivel en México que no ostente una riqueza que muy difícilmente lo puede obtener con un salario de servidor público, que son buenos, sí, son más de 100,000, 110,000 pesos mensuales
puntuales que sí, tú lo decías hoy con Víctor Hugo Hernández en el tema sobre la mesa, ¿no? Si no gastaras absolutamente nada, pues tampoco te alcanza. O sea, estamos hablando de una riqueza aproximada en bienes de 100 millones de pesos. Entonces, pues tendrías que no gastar nada a lo largo de toda una década para poder tener ese dinero. Y por las fechas, la cronología de fechas que vimos en la pieza que les preparamos, pues simplemente no cuadra y no cuadra. Y esto es lo que llama mucho la atención, ¿no? Esa falta de integridad de los políticos mexicanos. Y luego quererla defender. El Mario Delgado hace un momento en esta rueda de prensa desde aquí, desde el centro histórico del puerto de Veracruz, pues diciendo, a ver, ¿dónde está la carpeta azul de los Yunes? Que la Fiscalía actúe. Claro, que la Fiscalía actúe. Si existe esa famosa carpeta azul, bueno, pues que simplemente la Fiscalía haga su trabajo, pero que haga su trabajo en todos. Ahora ya tendrá pues que hacer un trabajo por la denuncia formal que hizo Arturo Castañé. Y esto, pues así se ha ido en las campañas electorales en los últimos días, Raúl. Dame aquí. Pues es exactamente lo que pasa, Eduardo, con esto, que las cosas no cuadran, no hay forma de que el salario que recibe precisamente una funcionaria como Rocío Nale a lo largo de sus responsabilidades como diputada federal, como representante del gobierno federal, pues no hay forma, como tú bien dices, de que pudieran de alguna forma tener esto. Así es que, bueno, sin embargo, esto está incidiendo, Eduardo, esto incide en la visión, en la percepción de los veracruzanos en esta jornada electoral. Sí se percibe, sí hay sectores de la población que se muestran indignados, aunque los aplausos de la conferencia también muestran ese brazo duro que tiene Morena también en el Estado. Hay que recordar que quien gobierna actualmente es Cuitláhuac García, emanado de Morena, y bueno, pues el Congreso es mayoritariamente también de Morena. Entonces el respaldo de un sector lo tiene desde luego Rocío Nale, y otra parte de la población pues también se encuentra indignado. Por un lado, por su origen de ser de Zacatecas, que efectivamente no tiene nada de malo ser zacatecano, pero pues cada quien decidirá quién quiere que lo gobierne, ¿no? Y por otro lado, pues esta situación del enriquecimiento inexplicable de Rocío y de nuestros políticos veracruzanos. ¿Qué tanto pueda llegar a afectar la elección? Te soy honesto, no lo sé, porque a como hemos venido viviendo elecciones pasadas, la del Estado de México con Delfina Gómez, por ejemplo, que no les importó lo que se haya determinado en relación a esta quita o esta extracción de un porcentaje del salario de los trabajadores. Bueno, pues y aún así es la gobernadora del Estado de México. Todo puede pasar en nuestro México lindo y querido, Raúl. Lo que sí te puedo decir es que sí hay un contraste de campañas. Ahí veo a un Pepe Yunes en su campaña con sectores educativos, con el sector pesquero, con el sector empresarial, en lugares, no en las plazas públicas, pues, y una Rocío Nale que sí está haciendo eso, que sí está haciendo esas giras por municipios en asambleas con el pueblo. ¿A quién les va a servir el viejo estilo de López Obrador o el viejo estilo del PRI? ¿A quién les vaya a servir? Pues la gente lo va a decidir el 2 de junio, Raúl. Claro. Muy bien. Eduardo, vamos a estar atentos, desde luego, muchas gracias por este amplio reporte y desde luego este escándalo de las propiedades de la candidata de Morena, contrastante con el tema de austeridad. Bueno, gracias. Y de la ciudad y de Veracruz nos vamos directamente a la Ciudad de México, porque también el próximo fin de semana vamos a tener debate de los candidatos a gobernar la Ciudad de México, la capital del país. Abel tiene el reporte. Abel, adelante. Así es, Raúl. Bueno, pues está todo listo para este segundo debate chilango. Hay que destacarlo. Ya tuvimos un primer debate donde se habló de todo. Había temas específicos como el desarrollo social, también el tema de los programas sociales, pero se habló de todo, incluso del agua. Pero en este segundo debate, Raúl,
el tema más importante por la crisis que se está viviendo en este momento en el centro del país, por la reducción de los niveles de las presas del sistema Cutzamala, por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez y por la escasez histórica que tienen muchas alcaldías de la Ciudad de México, es precisamente la crisis hídrica. Este debate servirá entonces para conocer de entrada, primero, las propuestas y las vías de solución, pero también lo que tengan que decirse los candidatos con respecto a estas problemáticas no atendidas. Otro tema, Raúl, tiene que ver con el combate a la corrupción y por supuesto es también muy interesante escuchar qué es lo que traen los candidatos sobre este tema, que es uno de los problemas pues trascendentales y que desafortunadamente ni en Ciudad de México ni a nivel nacional se han podido superar. El debate comenzará a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Comenzará el debate con la participación de la candidata Clara Brugada de Morena, Partido Verde y PT. Posteriormente el representante de la alianza PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, y en tercer lugar de aparición estará Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Estaremos por supuesto atentos entonces a este segundo debate chilango, Raúl. Oye, ¿llevará palomitas ahora también Chertorivsky o qué veremos? ¿O realmente se le tomará en cuenta entre los dos punteros? Ya veremos qué sucede en este sentido. Abel, muchas gracias. Gracias, Raúl. Estaremos pendientes de ello. Y de la Ciudad de México vámonos hasta el estado de Jalisco. Jalisco también va a tener jornada electoral importante, además de la federal. Vamos a tener también elección para gobernador, presidentes municipales, Congreso. Y es Alejandra Gómez que nos pone al día sobre cómo van caminando pues las campañas. Ya estamos exactamente a la mitad de lo que serán las campañas en el estado de Jalisco y así están las cosas. Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto desde Jalisco para contarles que acá continúan los enfrentamientos entre los candidatos al gobierno del estado. En el segundo debate que realizaron los tres aspirantes al gobierno de Jalisco, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo González, aseguró que logrará el saneamiento del río Santiago, que pondrá fin al problema del agua turbia en miles de casas en la zona metropolitana, pero también aseguró que va a acabar con la corrupción y con la asignación directa de obra. De manera directa, pues tienen que ir a Costrulita por el tema de luminarias, tienen que ir a Red Park, tienen que ir a IM Industrias, tienen que ir a Suco. ¿Por qué? Por los acuerdos que tiene Lemus Alfaro con sus cuates que están en Guadalajara y en la zona conurbada. No se vale, por eso la corrupción ya se va. Por su parte, Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, propuso la construcción de la línea 5 del tren ligero, que complementará las ampliaciones de las líneas 1 y 3 a las que también se comprometió. Pero luego del debate hubo quejas del equipo de Delgadillo González que acusaron que el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, había ejercido violencia política de género contra la candidata durante el debate por mencionar su relación con Enrique Peña Nieto. Ante ello, el candidato aseguró que son falsas acusaciones. Pablo Lemus mencionó que Morena solamente quiere lucrar con este tema tan delicado. Yo creo que es muy delicado lucrar con el tema de violencia a las mujeres. Es un tema delicadísimo y que no se puede utilizar con fines electorales. El respeto a las mujeres es algo fundamental en una política de gobierno. Por su parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, señala que 8 de cada 10 mujeres en Jalisco han sido víctimas de violencia y acoso y que cuando denuncian, pues tienen que esperar hasta 12 horas para que puedan atenderlas. Ella se dijo también sorprendida, así lo dijo, de las mentiras y el cinismo de sus adversarios durante el último debate y llamó a que si tienen tantas pruebas uno contra el otro, pues mejor se vayan a denunciar. Tanta mentira. Claudia, tú y yo somos diputadas federales con licencia. ¿Cuánto recibió Jalisco en proyectos de infraestructura en este tiempo? ¿Y por qué? ¿Por qué siempre votaste en contra de nuestro estado? Y Pablo,
¿Cómo dices que vas a hacer todo eso con 20 diputados federales que tiene el partido Movimiento Ciudadano y sobre todo sin el apoyo de la Federación? Déjame decirte también que en Jalisco están previstos 4 debates a la gubernatura, así que apenas vamos a la mitad de este proceso. Es el reporte que te tengo desde Jalisco. Regreso contigo. Bien, gracias Alejandra. Ahí tiene ustedes el reporte del estado de Jalisco y precisamente en Jalisco se está llevando a cabo una campaña que es muy interesante. El voto útil le llaman precisamente voto diferenciado. Una de las agrupaciones políticas ciudadanas que viene empujando esto, incluso con espectaculares en la zona metropolitana de Guadalajara, sí, donde aparece votar por Xóchitl y votar por Lemus. Xóchitl del Frente, PRI, PAN, PRD y Lemus de MC. Sí, a ver, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué están haciendo esta promoción? Salvador Cosío Gaona es presidente de Confío México. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos, ¿por qué esta campaña? ¿De dónde sale? ¿Es ilegal? No, es totalmente legal. Por eso refuté en su momento la aseveración infortunada de Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado cuando expresaron que era una campaña anónima e ilegal. No es anónima porque la estamos firmando nosotros, Confío en México, como una organización civil. No es ilegal porque está en el marco de lo que la Constitución de la República nos genera de nuestras libertades tuteladas de expresión, de asociación política, de acción política, de promover la cultura política y cívica entre la sociedad. Y no hay ninguna taxativa, ningún obstáculo legal que impida que ciudadanos se manifiesten y digan lo que pensamos, digamos lo que pensamos y exhortemos a que se analice lo que pensamos y se haga quizá atendiendo nuestro llamado. Y pues un voto razonado, un voto inteligente, que quiere ser un voto útil. Y me explico, lo que está restringido es el contratar tiempos de radio y televisión, lo que está restringido es en todo caso pues cuestiones de otro orden. A los ciudadanos se les permite hacer todo lo que no está prohibido expresamente por alguna ley. A los partidos, a los candidatos en época de campaña y a las instituciones y a los funcionarios públicos solo se les permite hacer lo que la ley les otorga expresamente. Entonces estamos en esta libertad. Simplemente nosotros desde el 2021 hemos venido trabajando en esta organización civil plural, escuchando las voces de diversos actores políticos que levantaron la mano para ser tomados en cuenta como aspirantes a la presidencia de la República y pasaron por nuestros foros personajes de diversos partidos, de diversas ideologías, entre ellos Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal, Santiago Krill, prácticamente todos, Mancera, Urioles, los que tenían esa intención. Vino el tema de cada partido, nosotros decidimos respaldar a quien resultara candidato del Frente Amplio por México, en este caso Xóchitl Gálvez, pero dijimos claramente, no tenemos un compromiso con el Frente Amplio por México en sí. Lo tenemos con Xóchitl Gálvez por considerarla es la mejor opción frente a Claudia Sheinbaum y porque no tenemos deseo de permitir dejar de hacer lo que corresponda para aportar una votación útil para que pueda ser competitiva ella y ganarle a Morena. No queremos a Morena, somos antimorenos, sí. En nuestra libertad de hacerlo y decirlo. Y en el caso de Jalisco, bueno, dijimos claramente, llegado el momento llegó la campaña, evaluaremos y decidiremos a qué proyecto respaldemos que sintamos que pueda ganarle a Morena y evitar que Morena gane Jalisco. No queremos a Morena en Jalisco. Es muy claro nuestra decisión, libre, y lo hacemos público reiteradamente. Luego entonces hicimos la evaluación, le dijimos a Pablo Lemus que teníamos intención de respaldarlo, le dijimos a Xóchitl Gálvez que le seguimos respaldando, pero solamente a ella, no al resto de candidatos del Frente, porque no tenemos un compromiso con el Frente, no somos ni panistas, ni priistas, ni perredistas, ni mesistas. Entonces simplemente decidimos respaldar a Xóchitl Gálvez, a Pablo Lemus, y decirle a la gente que el voto útil es aquel que sirve para ganar una elección en contra de Morena. Así de simple. Platícanos rápidamente, voto útil. A ver, porque este es el voto diferenciado que muchas veces se ha dado en muchas partes, en muchas ciudades, ¿sí? ¿Cuál es la historia del voto útil y cuál es el voto diferenciado, Salvador?
Yo creo que decir voto diferenciado, voto cruzado es algo que le puede quedar a quienes tienen un compromiso partidario. A los ciudadanos se nos obligaría, en todo caso, a ser analíticos, razonantes, revisar opciones, propuestas, perfiles, advertir a los candidatos de alguna forma, pues, gobernando en su momento, actuando, y por otro lado, pues establecer cómo decidimos nuestro voto. No es cruzado, es simplemente un voto libre, decidido a favor de alguien para un cargo y alguien para otro cargo. Pudiera o no ser quizá de alguna forma coincidente, pudiera o no ser de alguna manera de un solo bloque partidario, pero no es una obligación que tengamos. Quien la tenga quizá son aquellos que tienen una militancia y tienen que tener una línea partidaria, no en nuestro caso. Entonces es un voto definido, un voto inteligente, un voto razonado, un voto pensado en que el voto sea útil. ¿Útil para qué? Para que alguien pueda ganar una elección. En este caso, lo digo claramente, entregarle el voto a Laura Aro, por decirlo así, candidata del Frente de Corazón y Fuerza por Jalisco, que trae entre un 10 y un 12% en todas las encuestas, es tirar como agua dulce al mar. Finalmente nuestro voto, lo que pudiéramos propiciar, concitar, promover y ejercer, sea para alguien como Pablo Lemos, que le pueda ganar con ese voto útil y que le va a ganar a Morena. Y en el caso de la República, bueno, pues el voto útil será el que pueda servir para que sea competitivo y en Jalisco le aportemos votos a Xóchitl Gálvez y pueda seguir compitiendo para poder ganarle a la candidata del otro frente. Bien, Salvador, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Vamos a estar atentos, desde luego, a esto y que ha caído bien, déjame decirte. Yo en Guadalajara percibo que ha gustado esta propuesta para algunas personas. Gracias, Salvador. Te saludo. Muy buenas tardes. La respuesta es positiva, muy positiva. Muchas gracias. Gracias. Ahí tiene usted precisamente sobre el tema del voto útil. Vamos a seguir hablando, desde luego, también de otros candidatos, pero si me permite ir a una breve pausa y regresamos de inmediato aquí a Voto, desde luego, por México, aquí en Mega Noticias. Continuamos en Voto por México. Mi compañero Pepe Montes, allá en el estado de Morelos, de Mega Noticias, platicó con Xóchitl Gálvez precisamente de temas de coyuntura, temas importantes que habrá que ver cuáles son y hay que contrastar, cuáles son las propuestas en seguridad, qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, qué va a pasar con la corrupción que lamentablemente continúa en gran parte de muchas actividades públicas, y esto es parte de lo que platicó precisamente con Xóchitl Gálvez sobre estos temas. ¿Está en riesgo eso, Xóchitl, el que no haya autonomía en la Suprema Corte, en que el Congreso de la Unión no sea un contrapeso del Poder Ejecutivo? Por supuesto que eso es lo que nos estamos jugando. Imagínate que Claudia hizo suya las iniciativas del presidente que pretende que los ministros se elijan por voto popular, los consejeros del INE se elijan por voto popular, los magistrados del Tribunal Federal Electoral por voto popular. Sería un desastre. Se tendrían que salir ahora sí a hacer campaña para ser electos y creo que la división de poderes se tiene que mantener. Y lo digo claramente, este espectáculo que estamos dando a nivel mundial debe de generar muchísima desconfianza. Si Claudia Sheinbaum no es capaz de decir que es Arturo Saldívar enfrente cualquier posible cargo, yo sí soy capaz, ¿eh? Yo cuando me han cuestionado que dentro de los partidos pudiera haber corrupción, yo digo que enfrenten la justicia, que les castiguen, que les presenten pruebas. Yo no voy a defender a nadie si tiene un acto de corrupción, a nadie. Creo que eso es lo que los mexicanos están cansados. Y en ese sentido a mí no me tiembla la mano para decirlo, y ella inmediatamente salió a decir que era persecución política con Saldívar, cuando todo México sabía de las componendas que se hacían en esa presidencia de Saldívar. Hay un libro que llama la atención desde hace un año, de Hernán Gómez, que se llama Traición en Palacio, y habla de cómo se arreglaban juicios a través de despachos del consejero jurídico Saldívar, y creo que todo eso sí es muy delicado
y creo que sí se debería de investigar. Hablando de corrupción, ¿cómo evitar? Porque ha sido en todos los sexenios, Xóchitl, tenemos un caso emblemático de corrupción. ¿Qué haría Xóchitl, presidenta, para evitar que esto permeara? Pues lo que ya planteé, a diferencia de Claudia, que quiere que haya una agencia anticorrupción dentro de Palacio Nacional para justamente castigar a los opositores, autorrevisarse, yo lo que propongo es una fiscalía realmente autónoma. Propongo una auditoría superior de la Federación colegiada. Justamente hoy veía una entrevista cómo el auditor se ha entregado totalmente a Morena, que haya un colegiado, que haya un ministerio público dentro de la Auditoría Superior de la Federación para que inmediatamente denuncien posibles actos de corrupción como el de Segalmex, que es un escándalo, y como el de la estafa maestra y como la estela de luz. Digo yo, ahí no exculpo a ningún mandato. 3, que el INAI tenga dientes, que el INAI, cuando un organismo no entregue la información, lo sancione, o sea, porque la información es pública. Y 4, lo que propongo es que los ministros de la Corte sean elegidos mientras un proceso ciudadano, o sea, la barra de abogados, las universidades, evalúen 10 personas, 20, las que quieran, 1000, y propongan a la presidenta 2, a lo mejor de cada colegiado, ¿no? La barra de abogados unos, las universidades otro, el Consejo de la Judicatura, y que llegue gente con capacidad, con trayectoria, con probidad. Y yo de ahí como presidente escojo la terna. Pero no mis cuates, no mis cuotas, sino que sean ciudadanos sin partido político y que le respondan a los ciudadanos, no a la presidenta. Y si uno de mis colaboradores es corrupto, pues que le echen el guante. Dentro de lo mío, yo propongo que todos mis colaboradores pasen por una revisión de su patrimonio. Más pongo el mío públicamente. ¿Cómo nos hicimos del patrimonio que tenemos? ¿Cuál es el origen del dinero? ¿Y por qué lo tenemos? 2, que seamos una caja de cristal. Que todo sea público. Los contratos, las asignaciones. Y 3, pues que con estos mecanismos de justicia se aplique la ley, pero que no dependa de mí, dependa de la Fiscalía, dependa de la Auditoría Superior de la Federación y que realmente ellos hagan su trabajo. Y en los personajes encargados de la seguridad, ¿cómo verificar esa probidad? ¿Cuál va a ser la relación de Xóchitl Gálvez con el Ejército, por ejemplo? Con el Ejército es muy buena. Yo soy hermana de un general del Ejército. Conozco a los militares desde hace muchos años. Yo creo que lo primero hay que quitarle al Ejército la chamba que no le toca. Bachar carreteras, construir trenes. Eso no le toca al Ejército. Eso le toca al SCT, eso le toca a la Hacienda. Al Ejército tenemos que dejarle su trabajo, que es la seguridad nacional. Al Ejército yo quiero que se enfoque quiénes son los carteles en Morelos que están asolando a los morelenses, quiénes son los extorsionadores. El Ejército tiene una gran inteligencia y coordinados con la policía, la Guardia Nacional, que sí sea civil, que sí haga su trabajo, con las policías municipales. Yo he propuesto que ningún policía gane menos de 20,000 pesos, ninguno. Que tengan seguridad social, que tengan crédito para vivienda, que tengan becas para sus hijos, para que ese policía se la juegue. Porque si está mal pagado, pues no se la va a jugar. Fortalecer a la Policía Estatal. Lucy Mesa va a contar conmigo como gobernadora para que haya recursos para la seguridad pública estatal, y yo entraré como gobierno federal a lo que me toca. La delincuencia organizada. No le voy a dar la vuelta ni le voy a echar la culpa a la gobernadora de Morelos ni al gobernador de Guanajuato. La delincuencia organizada es facultad del gobierno federal. Los programas sociales no se quitan. Falso. La beca universal es para jóvenes desde preescolar a la preparatoria, escuelas públicas y privadas. Regresa el seguro popular. Para que las familias puedan no tener gastos de salud catastróficos, atención de cáncer, cualquier enfermedad. Con la tarjeta Mi Salud, si no les dan los medicamentos, van a ir a la farmacia, así de fácil. Vas a privatizar, dicen, ¿no? Con eso la No, salud, ya está privatizada. Ahorita ya está privatizada. Ahorita el tema es que la gente no tenga que seguir pagando los medicamentos. O sea, ¿por qué una persona que no le dio el medicamento lo tiene que pagar de su bolsa? Si eso, obviamente la idea es recuperar el sistema de abasto de medicamentos, pero mientras eso pasa, ¿qué hace la persona?
que no tiene para pagar el losartán o no tiene para pagar el medicamento de la diabetes, se muere. O sea, no, yo sí voy a poner del lado de los ciudadanos. En cuanto recupere el sistema de abastos, pues ya te lo daremos en el consultorio como Dios manda. Y decirles a las familias de Morelos que pongan en la balanza. Hay seguridad, hay salud, hay buena educación, hay buen empleo. Eso es lo que representa Morena, continuidad. Claudia es claudicar. Lo que yo ofrezco es luchar, meter orden, recuperar la salud, la educación, pero sobre todo crecer económicamente. Yo sí quiero que la gente salga adelante, que tenga un empleo. Yo sí le apuesto a eso, porque la gente de verdad que es chambeadora. Voten este 2 de junio. Interesante la charla con Xóchitl Gálvez allá con Mega Noticias en Morelos. Desde luego, usted puede ver esta entrevista completa en el portal de meganoticias.mx, ahí en Voto por México, ahí estará desde luego completa, amplia la entrevista de Xóchitl Gálvez. De ahí nos vamos a Chiapas. También Chiapas va a tener jornada electoral para gobierno del estado y es Luis Octavio Pineda quien nos va a informar cuál es el estatus, porque viene el primer debate de los aspirantes al gobierno del estado. Luis. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos desde Chiapas. Y es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha confirmado cuándo es que se va a llevar a cabo en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, el primer debate entre los candidatos al gobierno del estado de cara a la contienda electoral del domingo 2 de junio. Los candidatos que van a participar en este debate son 3. Eduardo Ramírez, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Carla Iracema Muñoz Balanzar, de Movimiento Ciudadano, mismos que se va a llevar a cabo el próximo domingo 5 de mayo. Los candidatos ahí tendrán la oportunidad pues de exponer sus propuestas ante la ciudadanía abordando diversos temas de interés. Los 3 continúan en intensa campaña a lo largo y ancho de la geografía estatal. Tras este primer debate, se tiene previsto que se lleve a cabo un segundo encuentro en la segunda quincena también del mes de mayo. Sin embargo, la ubicación de este segundo debate aún está por definirse, aunque se espera que sea fuera de la capital del estado de Chiapas. Los debates pues son fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer más a fondo a los candidatos y tener pues un voto razonado el próximo domingo 2 de junio. Ya la autoridad electoral, en este caso el IEPC, está trabajando conforme al calendario electoral establecido y ha exhortado a la población a participar pues en esta fiesta democrática que se avecina, en la que se van a elegir pues al gobierno del estado. Mi reporte desde Chiapas, un gusto poder saludar, regreso con ustedes. Gracias, Luis Octavio. Ahí tiene usted, y sí, efectivamente los debates son para contrastar, para escuchar propuestas, también reacciones, cómo reaccionan los diferentes candidatos. Para eso también sirve esto. Lo que no para es la violencia política. Lamentablemente estamos viviendo jornadas tristes en este tema. El gobierno federal reconoce que hasta el 16 de abril, hasta precisamente hace unas horas, 15 candidatos o aspirantes habían sido asesinados. Sin embargo, cifras de la consultoría Integralia demuestran que suman al menos 24 las personas asesinadas que buscaban una candidatura o ya habían sido designados por sus partidos políticos. El informe establece que se habían presentado 273 solicitudes de protección, de las cuales se atendieron 250 y 23 fueron desechadas por considerar que no enfrentan riesgos reales. De ellos, los 3 candidatos presidenciales, 10 candidatos a gobernadores, 110 diputados, 32 aspirantes a senadores, además de 99 candidatos a presidentes municipales, 17 diputados locales también han recibido escoltas de seguridad ante esta violencia política. Y hablando del próximo debate presidencial, que será hasta el día 28 de abril, 2 semanas aproximadamente, una semana aproximadamente y días, el segundo debate presidencial tendrá cambios en el formato, pero sí dicen los consejeros que van a ser
algunos cambios, algunas modificaciones, pero no sustanciales, que de alguna forma van a permitir tener mayor interacción. En primer lugar, los candidatos tendrán 30 segundos para hacer una presentación sobre su persona. Cuando se presenten los ejes temáticos, los candidatos presentarán primero sus propuestas y luego hablarán de forma libre durante 5 minutos. Después recibirán preguntas que fueron realizadas en videos a personas de distintas regiones del país. Los consejeros electorales del INE no podrán permanecer en el foro, que van a ser ahora en los estudios Churubusco, a ver si hay menos problemas técnicos, ya que los estudios Churubusco son foros especialmente para eso, y no como sucedió en el primer debate, que se tuvo que adaptar la sala de sesiones del Consejo del INE para el estudio, para realizar el primer debate. La próxima cita, insisto, es el domingo 28 de abril a las 8 de la noche, Estudios Churubusco, y desde luego en Mega Noticias tendremos la oportunidad de que usted lo puede seguir a partir de Mega Noticias. Es parte importante de esto. Regresamos de inmediato porque hay mucho más. Es importante como que tener las tres, o a veces no es tan fácil separar los sentimientos o algo que suceda. Pues realmente todavía no tengo uno real, porque conforme se vayan presentando los debates, todo eso, como que siempre me hacen cambiar como de opinión, veo cosas que no me agradan, cosas que sí me agradan. Todavía no tengo algo así que realmente ya pueda decir que tenga un candidato. Con la cabeza. No todos, algunos sí, no todos. Además hay que pensar lo que va uno a hacer antes de hacerlo, porque se equivoca uno y luego se arrepiente uno. Yo creo que si es uno racional, utilizaría uno la cabeza, pero aquí en México, híjole, ¿qué le puedo decir? Hay muchas cosas que mejor nos reservamos. Yo creo que hasta el más inepto se da cuenta a distancia de todo lo que pasa en México. Pues la cabeza, cuando voy, pues más bien ya llevo decidido por quién voy a votar. No, yo creo que ahora la gente sí está más informada. Yo creo que cualquiera con razón debería de estar analizando todo lo que hay, las propuestas y todo eso. Yo siento que usan más el estómago. Sí, más que nada yo creo que a veces van uno por el menos peor, o a veces van por el que podría ayudar más al país, pero sin embargo no siento que sea como una decisión totalmente del corazón, que ellos crean firmemente que sea, no creo que pase eso. Voto por México en esta emisión, lo esperamos la próxima semana. Yo soy Raúl Frías Lucio, desde luego le pido que siga informándose correctamente en Mega Noticias, pero antes, los memorables.